Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Antolines, estudiante de Medicina de la Universidad de los Andes. Actualmente este seminario forma parte de la cátedra de cardiología. El facilitador es el doctor Arkan Roarrap, cardiólogo, electrofisiólogo, especialista en arritmias. Vamos a hablar sobre el síndrome Takotsubo, ¿sí? Los tópicos que vamos a abarcar va a ser la definición de epidemiología, fisiopatología, factores de riesgo, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento, complicaciones, pronóstico y concluimos. Bien. Tenemos que Takotsubo también es conocido como síndrome de corazón roto, síndrome de abombamiento apical o miocardiopatía por estrés. Tenemos que fue descrito por primera vez en Japón en 1990 por unos investigadores japoneses y se distingue básicamente por la difusión sistólica transitoria del segmento medio apical del ventrículo izquierdo con contracción conservada a la base del ventrículo izquierdo. Se denominó Takotsubo porque así se llama una vasija que usan los pescadores niponeses para pescar pulpos. Si ven aquí la estrechez del cuello, el abombamiento es similar al jarrón que ellos utilizaban. Básicamente eso definió el término. Bien, tenemos que, como les dije, fue en Japón en 1990, en el 2004, en México hubo algunos casos, se describieron algunos casos que llevaron a sospechar que esta patología no era tan aislada. Sí, en Venezuela conocemos su incidencia, pero lo que sí se sabe es que del 1 al 2% de todos los eventos coronarios están relacionados con el síndrome de Takotsubo. La Asociación Americana del Corazón reconoció en 2006 a la miocardiopatía Takotsubo como una cardiopatía adquirida, siendo más prevalente en mujeres posmenopáusicas. Hay varias teorías, porque ya que la etiopatogenia de esta enfermedad es desconocida, hay varias teorías. ¿Sí? La más aceptada es esta, la primera, que dice que la liberación excesiva de catecolaminas ocasiona una disfunción microvascular regional en pacientes susceptibles con sobrecarga de calcio intracelular. ¿Sí? Dice que en varios casos se identifica un desencadenante emocional o físico que precipita la miocardiopatía. Bien. También se dice que puede haber una predisposición genética, aunque no se considera el síndrome como una miocardiopatía genética primaria. Sí hay estudios que han sugerido la posibilidad que haya una predisposición genética, ya que pueden haber presencia o ausencia de polimorfismos funcionales en genes como alfa 1, beta 1 y beta 2, ¿sí? Receptores adrenérgicos, y también muy importante la implicación de los estrógenos en dicha patología. Otra teoría habla de los trastornos de la microvascularización, ya que inmediatamente después de presentarse el síndrome, ¿sí? hay una vascularización difusa, ¿sí? se encuentra difusamente afectada la vascularización. Bien, existiendo una disminución pero transitoria, ¿sí? en la reserva del flujo coronario, que esto pudiera estar relacionado con la reversibilidad característica que tiene este síndrome. Otra cosa importante a mencionar es que el papel del exceso de catecolaminas en la patogénesis del síndrome ha sido durante mucho tiempo la explicación más aceptada. ¿Sí? Es por ende que aunque no hay un lineamiento para su tratamiento, ¿sí? Esta teoría hace que se utilicen los bloqueadores beta como estrategia terapéutica. Más adelante lo vamos a conocer, pero el tratamiento actual se basa en opinión de expertos y experiencia clínica. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que el sexo femenino tiene mayor predisposición 9-1. Y un estudio que se hizo en Europa y en Estados Unidos de 1.750 pacientes con esta enfermedad, 90%, de 1.750 pacientes, hombres y mujeres, el 90% eran mujeres, 90%. Bien. Se cree que existe en cuanto a otros factores de riesgo son los genéticos, ya que se cree que existe una probabilidad o una posibilidad de que hayan alelos susceptibles recesivos que interactúen con factores ambientales. Sé que el número es muy pequeño, la muestra es muy pequeña, pero esto hizo que se estudiara y se creyera que hay un factor genético. Hubo 5 casos familiares en el que involucraban 3 pares de hermanas, y también hubo 2 casos que involucraban madre e hija padeciendo esta patología. Madre e hija,
y 3 casos de hermanas. Entonces, obviamente, eso sugiere la posibilidad de que pueda haber una implicación genética allí. También hay factores psiquiátricos y neuropsicológicos. Se estima que el 27% de estos pacientes estudiados tenían enfermedades neurológicas y el 42% padecía trastornos psiquiátricos, siendo la depresión estando presente en el 50% de los pacientes. El rol de la diabetes en esta patología se dice que es un factor de riesgo, pero es controversial. Aún no ha sido correctamente dilucidado ese tema. El cannabis. Últimos estudios refieren que el consumo exógeno de esta sustancia, bien sea recreacional o medicinal, está relacionado con esta patología, ya que produce una estimulación similar a estados hipercatecolinérgicos. Bien. En cuanto a las manifestaciones clínicas, recordemos que el síndrome de Takotsubo, en cuanto a la clínica, es prácticamente indistinguible con un evento coronario agudo tipo infarto. Por ende, ¿qué vamos a tener? Dolor torácico, ¿sí?, en el 75% de los casos, disnea en el 47% de los casos y síncope en el 8% de los casos. Bien, en cuanto al diagnóstico, y como siempre en medicina, la clave va a ser una historia clínica completa, detallada, ¿sí? Un buen interrogatorio del paciente que me vaya orientando en el camino. Bien, también tenemos que realizar una exploración física completa, examen físico cardiovascular, vamos a realizar electrocardiograma, estudios complementarios de laboratorio, vamos a realizar estudios de imagen como el ecocardiograma, la angiografía coronaria. La angiografía coronaria con ventriculografía izquierda se considera el gold estándar para confirmar o excluir el síndrome de Takotsubo. Bien. Vamos a hablar de los criterios diagnósticos, ¿sí? Tenemos que la disinencia transitoria, disinencia del segmento ventricular izquierdo o apical del ventrículo medio. Bien, tenemos ausencia de enfermedad coronaria obstructiva, nuevas anomalías en el electrocardiograma, ya sea elevación del segmento ST o sea inversión de la onda T, que generalmente se encuentra profunda, inversiones profundas de la onda T. Ausencia de traumatismos craneales recientes con sangrado intracraneal, feocromocitoma, miocarditis, miocardiopatía obstructiva, etc. Hay otros criterios que se llaman criterios intertank diagnósticos, que es lo último que se realizó con un consenso de expertos que llegaron a estas conclusiones, pero lo vamos a abordar más adelante. ¿Sí? Ahorita quiero hablar de los hallazgos en el electrocardiograma, ¿sí?, que se van a presentar como prolongación del segmento ST, prolongación del QT, ¿sí?, ST elevado en derivaciones precordiales, principalmente en B3 y B4, B3 y B6 aumentado, inversión profunda de la onda T, como ya les comentaba, en múltiples derivaciones, ondas Q patológicas en derivaciones anteroseptales y QT corregido prolongado en 542 milisegundos a las 48 horas. Bien, cosa importante de esta patología es que en la evolución electrocardiográfica va a mostrar normalización progresiva del segmento ST en las primeras horas y en etapas subagudas. Eso es importante en este síndrome, lo diferencia de un evento coronario agudo. Bien. Perdón. Tenemos que las ondas T generalmente son gigantes y corresponden con la región anatómica comprometida, que es habitualmente ventrículo izquierdo medio y apical. Una minoría de pacientes se presenta con un electrocardiograma normal, ¿sí?, pero es atípico. Tenemos que el voltaje del QRS y la atenuación de amplitud de los complejos QRS también es altamente prevalente. El voltaje bajo del QRS y la atenuación de amplitud de los complejos es altamente prevalente. Como ya les decía, esto podría ser otro medio para diferenciar entre el síndrome coronario tipo infarto con el Takotsubo. El 84% de los pacientes tiene inversión de la onda T, ya lo mencionamos aquí hace un momento, y el 10% de los pacientes persiste en el tiempo con ondas Q patológicas. Bien, estos son los criterios que les había mencionado, debió haber estado antes, pero bueno. Son los intertank criterio diagnóstico. Esto fue gracias a un consenso internacional de expertos, ¿sí?, basado en el conocimiento actual que había sobre la patología. Entre otras cosas de ese consenso se sacaron estos criterios y también un score
que me indica la prevalencia para padecer o no esta patología, donde tenemos que el síndrome femenino es una de las cosas más importantes, aunado con el estrés emocional, el estrés físico, ¿sí? Ausencia o de depresión del segmento ST, alteraciones psíquicas, psiquiátricas y otras cosas que me van sumando puntos y al final eso lo llevamos a la tabla y nos va a decir si tenemos o no predisposición o cuánta predisposición tenemos para padecer esta patología. Bien, en cuanto al electrocardiograma, que lo venimos hablando, tenemos la inversión profunda de las ondas T, acuérdense, PR prolongado, lo que ya veníamos hablando, ¿no? Pero característico la inversión de las ondas T. En cuanto a las enzimas cardíacas, tenemos que la troponina I va a estar aumentada, 90% de los casos, troponina T también, CKMB es aumentada, el péptido natriurético cerebral va a estar aumentado y es importante en la fase aguda, ya que es un marcador biológico, un marcador valioso en el deterioro de recuperación miocárdica. Obviamente las catecolaminas van a estar aumentadas en plasma y la relación péptido natriurético cerebral y troponinas va a ser importante para el diagnóstico diferencial con un síndrome coronario agudo tipo infarto. Tenemos que en los estudios imagenológicos en el eco, tenemos que esto es recién y esto es a los 30 días. Aquí podemos ver una remodelación del ventrículo y al final a los 30 días, que es en la imagen C, ya no hay remodelación, ya no hay... la fracción de eyección se normalizó, no hay trastorno de la contractilidad, ¿sí me entiende? Esa es una diferencia entre el síndrome coronario agudo tipo infarto con la cardiopatía Takotsubo, que revierten los síntomas. Hay varias variantes, puede ser apical, medio ventricular, basal, focal, y aquí nos muestra en qué parte del miocardio se ve afectado. Generalmente el 80% es en el segmento apical. Bien, en cuanto a la geografía, la coronariografía, aquí tenemos que coronariografía izquierda sin problemas, sin presencia de aterosclerosis. Coronariografía derecha sin problema, libre de lesiones ateroscleróticas. Entonces esto es un criterio diagnóstico. En cambio, aquí cuando vemos en la ventriculografía, ¿sí? En telesístole, ¿sí? Porque esto es telesistólico, hay asinesia de los segmentos medio y apical del ventrículo izquierdo. Aquí es donde se da la imagen del jarrón que les expliqué al inicio. Bien, en cuanto al tratamiento, pues varía mucho. Recuerden que no hay, es en base a la experiencia clínica, opinión de expertos, pero las estrategias terapéuticas son basadas en la experiencia clínica, opinión de expertos. En el ámbito prehospitalario, estos pacientes deberían de manejarse según guías de síndrome coronario agudo. ¿Sí? En aquellos pacientes con complicaciones por falla cardíaca, los betabloqueantes deben utilizarse con cuidado, especialmente en bradicardia, aquellos con intervalo de QT corregido mayor a 500 milisegundos, y es una de las cosas que se presenta en este síndrome. Los medicamentos que prolongan el QT se deben utilizar con cautela en la fase aguda. ¿Sí? Tenemos que la disfunción ventricular izquierda severa con abombamiento apical extensa puede predisponer al desarrollo de trombo y subsecuente un embolismo sistémico. A pesar de la ausencia de evidencia, el tratamiento con heparina podría ser apropiado. Además, el uso de un tratamiento anticoagulante o antiplaquetario al egreso puede considerarse por 2 o 3 meses. Igual, siempre hay que individualizar cada caso. Tenemos que en un análisis retrospectivo del uso de IECAS y ARA2 se asoció un beneficio en un año de supervivencia, y los bloqueadores de canales de calcio se asociaron con una recuperación rápida y corta. En cuanto a las complicaciones, tenemos que la función del ventrículo izquierdo en la mayoría de los casos vuelve a normalidad al cabo de una semana, ¿sí? Por eso se consideraba que era una enfermedad benigna, pero no, ya que pueden haber complicaciones. La más frecuente es la insuficiencia cardíaca sistólica. Otra, tenemos insuficiencia mitral hasta el 25% de los casos, obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo y shock cardiogénico.
En cuanto al pronóstico, tenemos que tiene una mortalidad de hasta el 5%, por ende es una condición médica que representa una amenaza para la vida del paciente que la porta. Entonces no es tan benigna como se creía.